¿Por qué sigues sin ver cambios? Porque a pesar de que ya vas tiempo entrenando en el gimnasio en casa, aún ni siquiera se te nota que entrenas. Te quitas la camiseta, pero aún sigues viendo un porcentaje de grasa corporal más alto del que te gustaría. La masa muscular que tienes y la fuerza, aún sientes que no acompaña realmente al tipo de personas que te encantaría ser. ¿Qué está pasando? Hoy vamos a ver los 3 hábitos fundamentales que acompañan y que tienen en común las personas que logran una gran transformación. Quiero que te pongas cómodo, ya que hoy vamos a hablar con profundidad sobre esos temas y el primer punto que quiero destacar es la constancia. Sí, a ese punto dirás, Oswald, es obvio, pero vale, sin constancia, literalmente ni te molestes de ver los siguientes puntos porque este es el pilar de todos. Cuando vemos, por ejemplo, el cambio en cuanto a entrenamiento y alimentación, cuando vemos, por ejemplo, una pirámide que te muestra cuáles son las cosas más importantes, ni siquiera son las calorías lo más importante, ni siquiera es el entrenamiento lo más importante. Lo más importante siempre es la constancia. Y una cosa, y es el error por el que suele salir mucha gente, es que, mira, después de haber trabajado con muchas personas, normalmente el proceso mental es el siguiente. Empiezan a entrenar, van un día, van 2 días, van 3 días, un día lo dejan, la semana siguiente van solamente una vez a la semana, la semana siguiente ni van a entrenar, luego a la siguiente tampoco van, se les cobra la mensualidad del gimnasio, tienen la sensación de, joder, me acaban de cobrar otra vez otra mensualidad y mira que yo sin ir. Este mes sí que me voy a poner a prueba y sí que me pongo. Y resulta que las semanas siguen como siempre, hasta que cuando ya llevas el tercer, cuarto mes que te están cobrando y no estás yendo, es cuando te desapuntas. Pero te molesta desapuntarte porque sabes que has fallado. Después llega el verano, otra vez te apuntas, te animas, va la primera semana, la segunda semana, la tercera semana ya dejas de ir un par de días, la cuarta semana solamente vas un día a la semana al gimnasio hasta que vuelve y pasa el mismo ciclo. Entonces, te da la sensación de que llevas años entrenando. Y créeme que conozco mucha gente así, de que llevan años entrenando mentalmente. Tienen el hábito de ir a entrenar, se consideran saludables, ven contenido relacionado con la salud, entrenamiento, alimentación. De hecho, saben un montón. Sin embargo, no son constantes en lo que necesitan aplicar, ya sea la alimentación, el entrenamiento, levantarte a cierta hora, cierto tipo de hábitos. Entonces, el fundamental, y aunque suene obvio, es jodidamente fácil de no hacer. Y es el tema de la constancia. Entonces, ¿por qué te pongo todo esto? Una persona que va a entrenar, y por ejemplo tú cuando ves aquella persona que dice, no, es que no veo resultados rápido, o es que no me motiva a entrenar hoy, o es que mira, es que me resultó este trabajo, me resultó esta tarea, me resultó X o XX, lo que sea. Ese tipo de personas por lo regular nunca van a lograr ese propósito en cuanto al entrenamiento, porque posiblemente esa persona es constante en otras cosas, es constante con su trabajo, es constante con el amor que le da a su familia, es constante con otras cosas. Sin embargo, con el entrenamiento y la alimentación y lo que tiene que ver con su estilo de vida, no termina de encajarlo bien. Y es simplemente porque no ha encontrado ese propósito. Ese propósito que esto lo vamos a ver en el punto final, que realmente es una de las cosas que va a hacer que conecte y tengas ese fuego interno que te motiva y te mueve a hacer esos entrenamientos cada día. Y créeme que esto marca mucho la diferencia, porque ser constante es la clave de todo, pero muchos nos encontramos esa motivación interna para poder ser constantes. Entonces, aquella persona que tú ves en forma todo el año, esa persona ni siquiera se pregunta si está lloviendo, si hace calor, si estoy cansado, si no estoy cansado, si tengo motivación. Ni siquiera se lo pregunta. De hecho, lo tiene tan automatizado que simplemente va a entrenar. Ni siquiera se plantea a sí mismo si tiene ganas. Si está, por ejemplo, acostumbrado a entrenar a las 6 de la tarde cuando sale de trabajar, simplemente va y ni se pregunta si tiene cansancio, si tiene hambre, simplemente va. Y lo tiene tan integrado, tan automatizado, que permite que a largo plazo mantenga sus resultados. Y esa es la persona que va en Navidad, que va el día de su cumpleaños, que cuando sale de vacaciones busca dónde entrenar porque hace parte de su estilo de vida. Y hay personas que en esto no lo logran entender todavía. Y es que tú cuando realmente lo tienes integrado, lo tienes integrado. Y así como todos los días te cepillas, espero, todos los días te duchas y haces ciertas cosas de manera mecánica y hacen parte de ti, pues el entrenamiento es exactamente lo mismo. Y lo mismo con la alimentación. Entonces, cuando salen de vacaciones y su pareja les dice, ay, pero mira, tú siempre con tus entrenamientos, siempre con tus cosas, descansa ya. Pero es que ese tipo de personas no ve que eso simplemente hace parte de tu estilo de vida. Y simplemente el no entrenar no es que sea como una obligación, es que hace parte de ti. Y cuando no entrenas, no te mueves, sientes que te falta algo, te sientes inútil, te sientes enfermo porque sientes que tu cuerpo te está pidiendo ese movimiento. O como cuando llevas comiendo insano
un número de días cuando sales de vacaciones, por ejemplo, o vas a otro lugar, y al segundo o tercer día ya notas que estás comiendo muy mal y dices, tengo que cambiar mi forma de comer porque ya me siento mal. Y eso sucede cuando tienes las cosas bien integradas. Así que lo primero es la constancia. Y creo que ahora queda bastante claro, porque los dos puntos que vamos a tocar a continuación, si la constancia no está bien organizada, todo lo que vamos a ver a continuación no tiene ningún sentido. Entonces, ser constante es la parte más importante y yo sé que lo tienes claro, pero por lo que sea, si aún no eres constante ahora mismo, únicamente eres constante mentalmente, pero realmente cuando te apuntas al gimnasio no eres capaz ni siquiera de ir una semana completa en el horario que te has propuesto, empieza por ahí. Todo lo que vamos a ver a continuación, créeme que tiene menos relevancia si esto no lo aplicas bien. Una vez ya eres constante, una vez ya estás yendo, por ejemplo, a tus entrenamientos 3 veces por semana, 5 días por semana, lo que viene a continuación, créeme que te va a ayudar un montón. Vale. El segundo punto que me gustaría ver contigo es la intensidad del entrenamiento. Como entrenador personal, una de las cosas que noté, sobre todo cuando empecé a entrenar con personas de forma presencial, es la percepción que tiene del entrenamiento y la fuerza. Entonces, aquí podemos hablar directamente en un podcast únicamente de esto, pero solamente voy a tocar lo más importante, después profundizamos en otro podcast sobre la intensidad. Es que pasa lo siguiente, muchas personas van al gimnasio, ¿vale? Y cumplen con su entrenamiento, a lo mejor ya son constantes con ir a entrenar. Sin embargo, no están entrenando con la suficiente fuerza. Y es que el otro día hablando con una persona que le tengo mucho cariño, a lo mejor está escuchando este podcast, y hablando sobre el entrenamiento de fuerza, me di cuenta y para mí fue una claridad mental brutal. Y es que lleva años entrenando la fuerza, pero solamente le falta una cosa, y es ser fuerte. Y es que cuando entrene con la suficiente intensidad de ser realmente fuerte. Entonces sí, a lo mejor estás yendo a entrenar ejercicios de fuerza, pero aún no eres fuerte. Y ojo, no me malinterpretes. Al principio es normal. Tú vas a llegar a entrenar y obviamente te va a faltar fuerza al principio, vas a darte cuenta de que eres débil, pero hace parte del proceso. Y a medida que vas avanzando, evidentemente vas a ir ganando fuerza. ¿Qué pasa? Eso al principio, pero si llevas, por ejemplo, un año entrenando de forma consistente, como vimos en el punto número uno, pero sigues haciendo los mismos ejercicios con la misma intensidad, en plan, haces el ejercicio, es un ejercicio de fuerza, pero no has ganado fuerza durante todo un año, la intensidad que estás aplicando no es la correcta. Entonces, te voy a dar un número secreto clave que te va a ayudar un montón, que esto lo vamos a ver, de hecho, en la formación que vamos a hacer de entrenamiento en el Club de Entrenar. Para los que tengan la suscripción anual, precisamente vamos a hacer todo el mapeo de todos los ejercicios para que aprendas a aumentar la fuerza de manera consistente y de forma consciente. Y es lo siguiente, mira, mi meta para ti es que con tu peso corporal actual, pero ese peso corporal me refiero al peso cercano al ideal. El peso cercano al ideal, por eso hago aquí este matiz porque te tengo que explicar bien. El peso ideal normalmente suele estar cerca de lo que nosotros medimos. Si yo mido un 80, por ejemplo, mi peso ideal rondaría los 80 kilos. Un poquito por encima, un poquito por debajo, pero por ahí. Si peso 60 kilos, pues por ahí. Si mido 1,60, pues sería por ahí, cerca de los 60 kilos. Normalmente las chicas suele estar más o menos unos 5 a 10 kilos por debajo de esa cifra. Obviamente dependerá de cuánta masa muscular y cuánta grasa tengas bien distribuida, porque no es lo mismo que tengas, por eso te digo que esto es otro tema y lo vamos a ver en esta formación, no es lo mismo una chica que esté musculada, pero por lo menos no tenga unos grandes glúteos y grandes pechos, porque le falta grasa en esa zona. Entonces es como está distribuida la grasa, a lo mejor tiene 2 kilos extra de grasa, pero no es lo mismo tenerlo en la barriga que tenerlo en los pechos, cambia mucho. Entonces, bueno, digo, eso lo veremos en profundidad en esta formación. Pero bueno, ya que me queda claro y te queda claro a ti, el peso ideal ronda más o menos lo que tú mides, ¿vale? Si mides unos 60, pues 60 más o menos. Y si eres chica, réstale unos 5 kilos más o menos. Dicho esto, si yo peso 70, si yo, por ejemplo, mi peso ideal son 70 kilos, por ahí más o menos. De hecho, ahora mismo yo mido, bueno, siempre va a medir 1,71 lo que yo mido. Y ahora mismo estoy en 73 kilos aproximadamente, ¿vale? Entonces, si mi peso ideal, digamos que son 70 kilos, lo ideal es que en los ejercicios básicos que son peso muerto, escúchame muy bien, apúntatelo ahí. En peso muerto, sentadilla, press de banca, sobre todo los chicos, las chicas van a restarle un 20%, deberías de levantar ese peso en los ejercicios, es decir, tu peso corporal.
Ejemplo claro, si deberías de pesar 70 kilos, lo ideal es que al menos a una repetición, eso va a ser lo mínimo, a una repetición puedas hacer una sentadilla con 70 kilos de peso, ¿vale? Si estamos haciendo peso muerto, eso implica la barra grande, un disco de 20 a cada lado, ya son 60 kilos, 20 un lado, 20 el otro, 40, más la barra que pesa 20, 60, más en ese caso serían dos discos de 5 a cada lado, ¿vale? Eso sería 70 kilos y mi meta sería levantar al menos a una repetición ese peso. Esa será la meta mínima. Entonces, ahora que tienes esta cifra, tu objetivo en el gimnasio es que levantes este peso en el gimnasio. Pero si entrenas en casa, lo mínimo que debes optar es levantar tu propio peso corporal. Es decir, llegar a hacer una dominada, ser capaz de hacer una flexión de brazo estricta y hacer sentadilla, en este caso más o menos con una mancuerna, será unos 30 kilos aproximadamente. Sería el mínimo de fuerza. Luego tenemos un ideal, luego tenemos un óptimo, luego tenemos algo por encima, ¿vale? Que es a lo que vamos a apuntar. Entonces, ya con esto claro, ya sabes que la intensidad que vas a aplicar tiene que ser una que puedas levantar esa cantidad de peso. Si ahora mismo tú me dices, Oswald, es que yo peso muerto, yo hago con la barra sola o le pongo 10 kilos a cada lado y me cuesta. Claro que te va a costar. Pero tu objetivo no es ir a entrenar a hacer ese ejercicio así tal cual. A corto plazo sí, pero no tiene sentido de que tú lleves un año entrenando y sigas levantando ese mismo peso y luego me digas, Oswald, mira, es que mis glúteos no crecen o mis piernas no crecen. Obvio, porque no estás aumentando la intensidad del entrenamiento. Así que todos los ejercicios que tú hagas, entrena con fuerza, entrenas ejercicios de fuerza, pero con la intención de ser fuerte a lo largo del tiempo. Y cuando vemos a lo largo del tiempo es que levantes su peso corporal en general, ¿vale? Pero a corto plazo vas aumentando 1 kilo, 2 kilos, a lo mejor este mes en la mayoría de ejercicios aumentes 2, 5 kilos de peso en el levantamiento. Entonces, esto es por lo que tú tienes que apuntar. Entrenar con suficiente intensidad. Así que el segundo hábito que vamos a aplicar es la intensidad. Recuerda, primer hábito, constancia, ya que somos constantes, la intensidad en los entrenamientos. El tercer punto, y para mí es uno de los más importantes, es que tengas una visión clara de quién quieres ser. Por cierto, y me estoy tomando un agua con gas. Como sea que en el jardín me entra una mosquita en el vaso, pero nada, me la tomo así, tal cual. Luego te hago una foto y te la paso por redes. Mira, el tercer hábito es la visión clara de quién quieres ser. Mira, si no tienes claro el destino al que quieres llegar, es muy difícil de que llegues. Tú no vas a ir a una ciudad o vas a salir de vacaciones sin saber a dónde vas. No tiene sentido. De hecho, te va a frustrar tú saber que tienes vacaciones, por ejemplo, en el caso de que las tomes. Espero que sí. Y si vamos a un lugar y vas a ir en un autobús, en un avión, en un tren, lo que sea, y no tienes un destino, ¿cómo te sentirías? Perdido, ¿verdad? Que no tienes ninguna orientación. Pues exactamente eso mismo pasa y por eso en nuestros talleres y también aquí en este podcast lo hablamos mucho. Y es que tienes que tener una imagen vívida, una imagen clara de quién quieres ser, de quién te quieres convertir. Porque esto, créeme que cambia mucho, mucho la perspectiva. Sé que eso es un ejercicio mental que requiere energía, pero tú cuando te planteas muy bien, vale, yo quiero apuntar hacia ese tipo de persona ideal, créeme que cuando tienes más claridad y realmente lo interiorizas y cada día trabajas sistemáticamente para acercarte a ese ideal, automáticamente todo cambia. Te pongo un ejemplo. Si ahora mismo sabes que tu versión mejorada, tu versión ideal, tiene un porcentaje de grasa corporal moderadamente bajo, suficiente masa muscular, suficiente autoestima, suficiente desarrollo personal, está en un ambiente libre de humo, está en un ambiente libre de toxinas, come principalmente comida real, se levanta por la mañana con energía. Una de las primeras cosas que hace es beber un poco de agua, beberte un café sin azúcar, por ejemplo, un té, recibir el sol, darte una ducha fría y empezar con energía y sintiendo la sensación de que estás avanzando. ¿Avanzando hacia dónde? Hacia un ideal que cada uno tiene sus propios propósitos. Y sientes una vida congruente, una vida alineada. El tema de la congruencia voy a hacer varios temas al respecto, ya que considero que es una de las cosas súper, súper importantes. Y es que tú cuando creas un sistema de vida que te acerca, ojo, que te acerca cada vez más
a esa versión tuya totalmente mejorada, te vas a dar cuenta de que es inevitable que llegues hasta donde quieres llegar. Pero para ello es importante que primero plantees quién quieres ser. Y esto ya te lo he comentado muchas veces en este podcast. Esto todavía no lo toca a mi canal principal, porque creo que primero tengo que dar una introducción en mi canal principal para hablar de esos temas. Pero créeme que esto cambia mucho, 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 mucho. Y mira, te voy a compartir algo muy personal. Cuando tenía 16 años, de hecho tengo la foto, yo empecé a trabajar en un multinivel, que son estas empresas en las que tienen un producto de afiliación, tú te afilias y ganas dinero cuando afilias a otras personas a la compañía y esas personas consumen o compran los productos de esa compañía. Y claro, como ellos cuando se afilian es con un código, pues tú ganas una comisión con ellos. Las empresas más conocidas es tipo Amway, Herbalife, OmniLife y ese tipo de empresas, ¿vale? Yo trabajé en una que se dedicaba a distribuir café, que era bueno, trabajé con Organogol, trabajé con GanoLife y GanoExcel, que en Colombia hace ya bastantes años. Tenía 16 años cuando empecé con esto. ¿Qué pasa? Eso para mí me abrió la puerta a un mundo increíble. No sigo con ello, yo estuve con eso más o menos 2, 3 años, y para mí fue un punto de inflexión por el tipo de personas que conocí en ese momento, en ese entorno. Créeme que fue un antes y un después, pero radical. Y algo que me marcó mucho en esa época fue que precisamente vi que mis sueños se podrían hacer realidad. Y eso fue una de las grandes cosas que aprendí en esas compañías. ¿Qué pasa? Hoy por hoy estoy muy contento de vivir donde vivo. Si me sigues de cerca, hace poco me mudé de casa. De hecho, bueno, ahora mismo estoy grabando este podcast en mi jardín y esto es una pequeña parte del jardín que estás viendo ahora mismo. Y esa era una de las cosas que me visualicé hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y si es verdad que uno cuando hace esas visiones en ese momento, obviamente tienes que ser farsante de cierta manera, porque es muy difícil pensar y mantener de forma continuada una verdad cuando las apariencias son contrarias. Las apariencias que yo tenía en ese momento, pues eran contrarias a mi verdad, y mi verdad era la salud, la abundancia económica, tener amigos que fueran referentes en una industria. Y yo recuerdo que cuando me mudé aquí a España con 19 años, yo tenía un mural y allí puse un par de personas en ese mural. Y eso se le llama visual board, que básicamente es como un cuadro de sueños. Era la segunda vez que lo hacía, y en este caso yo lo imprimí, la puse en la pared. Y curiosamente, todas las personas que yo deseaba conocer, todas las conocí, y algunos de ellos son mis mejores amigos. Y tenemos una muy buena relación. Entonces, todo, absolutamente todo, los viajes, la estabilidad económica y muchas otras cosas que me planteé en su momento, fueron logradas gracias a que en su momento tuve una visión clara. Y obviamente, como te digo, es muy difícil trabajar de forma sostenida con una visión cuando las apariencias son contrarias a lo que tú crees, a lo que es tu verdad. Entonces, te vas a dar cuenta, de ahí la frase que te he dicho en mi otro canal que se llama Soy 1%, que una de las bases del crecimiento es que primero tienes que ser más grande que el lugar que ocupas. Porque tú cuando eres más grande que tu lugar presente, te vas a dar cuenta de que vas a estar sobrevalorados en la cosa que estés haciendo, ya sea trabajo o ya sea salud, ya sea lo que sea. Te puedo dar muchos ejemplos al respecto y sería, imagínate una persona que está en un puesto de trabajo y ser más grande del lugar que ocupa es que ese trabajo lo hace especialmente bien, pero con creces. La forma tradicional cuando una persona trabaja en algo, y suele ser bastante normal de hecho, es simplemente cumplir por cumplir. Si tienes que hacer 10 tareas, haces 10 tareas, ¿vale? O incluso 8, o hacer lo suficiente o lo mínimo para que no te echen. Suele ser lo más habitual, ¿vale? Entonces, cuando vivimos en un mundo que es así, que desafortunadamente es así en ese aspecto, afortunadamente para ti, porque te vas a dar cuenta que sobresalir es muy fácil, es que cuando haces un poquito más de la media, automáticamente vas a crecer y vas a sobresalir. Entonces, si tú tienes una serie de tareas, pues lo vas a hacer de manera excelente, de manera grandiosa. Entonces, lo que va a suceder es que vas a empezar a llenar todo ese lugar. Todas las habilidades que necesitas las empiezas a llenar. Y empiezas a ser más grande que tu lugar presente. Entonces, esas tareas que tú haces, las haces de manera excelente. Y las haces incluso mejor de lo que se te ha pedido o de lo mejor que se espera que se haga. ¿Qué pasa? Que llega un punto donde tú adquieres mejores habilidades y tú te sientes más grande de lo que estás haciendo. Entonces ya empiezas a sentir dominio. Dominio de cualquier cosa que sea,
ya sea en tu casa limpiando, ya sea en tu casa haciendo comida, ya sea en tu casa haciendo proyectos, estando con relaciones, lo que sea. Y lo haces de manera excepcional, de manera grandiosa. Empiezas a ser más grande que tu lugar presente. Llega un punto en el que creces tanto que ese lugar te queda pequeño. Cuando un lugar te queda pequeño, sientes incomodidad porque eres más grande que eso. Y ahí es cuando te sientes con la fuerza para poder salir e irte de donde estás. Y eso a mí me pasó, por ejemplo, con la primera vivienda cuando me mudé aquí a España, una de las casas en la que yo estaba. Estaba muy a gusto, la verdad, hasta que llegué a sentirme incómodo. Y llegué a sentirme incómodo cuando empecé a trabajar en mi crecimiento y, por ejemplo, empecé a establecer con qué tipo de personas quería estar. Y me di cuenta de que hacia donde quería ir, una de las cosas que tenía que hacer era cambiar de vecindario, cambiar de barrio. Y yo ni siquiera me lo había contemplado nunca, hasta que empecé a tener amigos que eran de clase social alta y a mí me estaba yendo mejor económicamente en esa época. Me empecé a rodear con otro tipo de personas y automáticamente empiezas a sentir otros deseos. Y llegó un momento donde en el lugar donde yo estaba me incomodaba porque yo me había acostumbrado y también en el lugar donde crecí, era un lugar donde lo normal era las drogas, lo normal era, bueno, tú no te imaginas cuántas personas mataron por la calle donde yo viví y yo crecí con eso y era lo normal, que ya hemos hablado de esto aquí en otros podcasts anteriormente. Entonces, para no hacer la historia muy larga, cuando empecé a visualizar las cosas de manera distinta, me di cuenta de que yo quería ser otro tipo de personas y eso implicaba hacer ciertos cambios en mi vida. Y cuando los empecé a aplicar, te vas dando cuenta de que hay cosas que te empiezan a incomodar. Ya me incomodaba el olor a marihuana en ese piso, porque en el piso de arriba metían marihuana. Ya me empezaba a incomodar cuando los vecinos empezaban a pelear entre ellos, empezaban a decirse cosas que ni me interesan. Antes era como lo normal. Llegó un punto donde yo dije, yo no quiero esto, yo no lo tolero. Llegó un punto donde yo no quería personas en mi entorno que me hablaran de basura, de cosas que a mí no me importa lo que pasó en esta serie, no me importa lo que pasó en estas noticias en un país X que está totalmente lejos de mi área de influencia y me estás como intoxicando el ambiente cuando podremos hablar de otras cosas totalmente más productivas. Y la persona que tenía delante de mí en esa mesa ni siquiera le conozco porque no me hablas mejor de ti. Porque hablamos y evadimos y hablamos cosas de otros lugares que ni siquiera tenemos el control. Estamos hablando desde el odio y no me estás aportando nada, ni yo tampoco en ese momento. Y ni siquiera nos conocemos, porque al menos no nos conocemos. Y me di cuenta de que hay una serie de personas que no quería estar con ellas. Total, que empiezas a sentir incomodidad. Automáticamente empiezas a cambiar de amigos, de ambiente, de entorno, hasta que llega un punto en el que vas a dar la oportunidad y vas a ver cosas que antes no veías. Y empiezas a apreciar otras cosas, como en este caso, el lugar donde vives. Hasta que llega un punto en que te incomoda tanto en el que vas a hacer lo posible por irte de ahí, que fue mi caso. Y bueno, finalmente estoy aquí en esta otra casa que me encanta. Total, que si no hubiera sido por esa serie de pasos, a día de hoy yo no me hubiera mudado aquí, hasta esa vivienda, no lo hubiera comprado y no hubiera tomado un montón de decisiones. Entonces todo empezó con marcando con claridad qué tipo de persona quiero ser. Así que por eso soy tan creyente de esto y lo comparto siempre, de que uno de los primeros pasos que tienes que hacer es tener claridad hacia dónde realmente quieres ir y realmente seas honesto contigo mismo, tengas esta conversación de manera seria, sin distracciones, y apuntes en una hoja de papel, en un cuaderno, hacia dónde quieres ir. Y te vas a dar cuenta de que automáticamente tienes muchas cosas incongruentes en tu vida. Lo que te decía antes, la ropa que usas, los vicios que tienes, la hora en la que te levantas, el lugar que vives, incluso la pareja que tienes, los amigos que tienes, las conversaciones que tienes, los lugares a los que frecuentas. Te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas que son totalmente incongruentes. Y vas a darte cuenta que toda esa incongruencia es un sistema completo de vida y vas a ver con claridad, de una manera que jamás habías visto, de que el punto en el que te encuentras ahora, ya sea mejor o peor, sea cual sea, es la consecuencia de todo ese sistema que te has venido creando, porque es congruente. Lo que pasa es que nunca salimos desde un punto o un plano superior para ver y evaluar realmente cómo estamos encajando cada una de esas piezas de nuestra vida. Así que, para terminar, el primer hábito es ser congruente, ¿vale? Perdón, el primer hábito es ser consistente. El de la congruencia lo dejamos para otro momento porque es bastante complejo. Es sencillo, pero quiero que lo hagamos de manera profunda. El primer hábito, la consistencia. El segundo hábito, la intensidad de los entrenamientos. Y el tercer hábito que tienes que desarrollar es tener esa claridad de quién quieres ser. Y ojo, esto no solamente lo vas a hacer una vez en la vida.
Eso seguramente lo hagas cada año, cada 6 meses, 7, cuando cuadre, pero te vas a dar cuenta que cuando te sientas con tranquilidad y lo desarrollas, vas a empezar a detectar las áreas que no eres congruente y vas a poder empezarlo a cambiar. Así que con estas 3 cosas, cierro este podcast. Recuerda que todos estos temas con más profundidad, si resuenan contigo, los vamos a ver con mucha más intensidad en el club. Recuerda que en tu suscripción anual, por un lado, vamos a tener la formación de entrenamiento, donde vamos a ver en profundidad justamente lo que te conté antes, de que aprendas a entrenar de forma consistente. Y sobre todo, mi intención con estas 3 formaciones, que es la nutrición, entrenamiento y mentalidad, es que tú veas y tengas las bases con las cuales tu vida va a tener congruencia. Porque cuando te das cuenta de esto que te acabo de comentar, que tiene mucho poder, que es la congruencia, va a ser fácil y natural para ti desear cosas sanas. Vas a ver salud en muchas otras cosas. Y vas a ver qué es lo normal, es lo congruente. Entonces, para yo vender salud, primero tengo que ser salud. Si tú quieres verte saludable, tienes que ser saludable. Entonces tienes que tener sus principios. Todos los principios de la alimentación, del entrenamiento y la mentalidad los vamos a ver en estas formaciones. De todas formas, yo aquí te voy compartiendo pistas que te vayan a ir ayudando. Sin embargo, aquí lo vamos a dejar de una forma ordenada para que vayas trabajándolo y sobre todo, pues durante todo este año que vas a estar trabajando con nosotros en el club, tengas las herramientas claras, precisas, de cómo ir transformando cada una de esas áreas de manera consistente y que tengan congruencia con todo. Porque al final es algo totalmente integral, no es un alimento específico o un ejercicio específico, es todo. Así que bueno, espero que este episodio te haya sido de utilidad. Me encantaría leerte en los comentarios si te ha sido útil, si resuena contigo y cuál será tu experiencia al respecto. Hasta la próxima.